Bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar entonces definiendo qué es un estado de oxidación. Constituye la carga eléctrica positiva o negativa que posee un átomo o un conjunto de átomos cuando se encuentra en forma de ion, para que lo tengamos presente. En segundo lugar, miremos entonces una serie de reglas que nos van a permitir encontrar dicho estado de oxidación. La primera regla se refiere a los elementos en estado libre. Todo elemento que se encuentre en estado libre o no combinado tendrá una carga o estado de oxidación igual a cero. Miremos una segunda regla que se refiere al elemento oxígeno, para el cual el estado de oxidación en términos generales será de -2, excepto en unos compuestos tipo peróxidos o llamados peróxidos, en donde el estado de oxidación para el oxígeno será de -1. En tercer lugar tenemos la regla referida al hidrógeno. En la mayoría de compuestos este elemento trabajará con un estado de oxidación +1, excepto en hidruros, que tendrá un estado de oxidación equivalente a -1. Una regla número 4 está referida a que en todo compuesto químico la suma de cargas debe ser igual a 0, o lo que equivale a decir que el número de cargas positivas debe ser igual al número de cargas negativas en dicho compuesto. Una regla número 5 se refiere a los estados de oxidación de los elementos que componen o conforman un ion. En este caso, la suma de cargas debe ser equivalente a la carga neta del ion. La regla número 6 se refiere al estado de oxidación de los elementos pertenecientes a los grupos 1A, 2A y 3A de la tabla periódica, cuyos números de oxidación serían +1, +2 y +3 respectivamente. Por último, el estado de oxidación referido a otros elementos no enunciados en las reglas anteriores se hallarán ayudándonos de la tabla periódica y aplicando conjuntamente esa información de la tabla con las reglas que ya acabamos de ver. Vamos entonces, mediante una serie de ejemplos, a aplicar cada una de las reglas anteriores. Miremos un primer ejemplo. Tenemos el compuesto hidróxido de sodio, conformado por un átomo de sodio, uno de oxígeno y uno de hidrógeno, ¿sí? Están en proporción 1, 1, 1, un átomo de cada elemento, o sea que para cada uno de ellos se nos pide hallar el número de oxidación. Muy bien, aplicando las reglas anteriores, el sodio, por pertenecer a grupo 1A, tiene una carga de +1, el oxígeno, por regla general, mientras no nos indique el compuesto que se trata de un peróxido, la carga será de -2, y el hidrógeno +1 por regla general, ¿sí? Hacemos el balance de cargas multiplicando cada número de oxidación por el número de veces que se encuentre cada átomo, ¿sí? En el caso del sodio tenemos que cada sodio tiene una carga de +1 y solo hay un sodio, por lo tanto el aporte del sodio será de una carga positiva. Vamos con el oxígeno. Su estado de oxidación es -2 y el compuesto solo aporta un átomo, por lo tanto el átomo de oxígeno aporta 2 cargas negativas. Y en el caso del hidrógeno, su carga es +1, solo tenemos un átomo de hidrógeno en el compuesto, por lo tanto este átomo aporta una carga positiva. Si hacemos la suma algebraica de estas cargas, el resultado efectivamente es 0. Miremos este segundo ejemplo. Para el compuesto ácido sulfúrico, identifiquemos primero qué átomos y en qué cantidad están presentes en el compuesto. Entonces tenemos hidrógeno, 2 átomos, un solo átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. 3 átomos a los cuales les vamos a hallar el número de oxidación. Procedamos entonces a asignar el estado de oxidación al hidrógeno por regla general +1, al oxígeno por regla general -2, y la única manera de que se igualen las cargas es asignando entre todas las opciones que tiene el azufre en la tabla periódica, ¿sí? Que puede trabajar con +4, +6 y +2, ¿sí?
voy a chequear con más 6 de tal manera que se me puedan igualar las cargas positivas y negativas. Chequeamos entonces, el aporte del hidrógeno será de una carga positiva, y si hay dos hidrógenos tenemos un aporte total de dos cargas positivas. El azufre por su parte aporta 6 cargas positivas, solo hay un átomo de azufre, y el oxígeno aporta 2 cargas negativas, pero como hay 4 átomos tengo un aporte total en este caso de 8 cargas negativas. Cuando haga la verificación de suma de cargas, efectivamente el resultado es 0. Muy bien. Miremos un tercer ejemplo. En este caso tenemos la sustancia fosfito de calcio, una sustancia que aporta 3 átomos de calcio, 2 átomos de fósforo y 6 átomos de oxígeno. Recordemos entonces que este 2 es una cantidad común tanto para el oxígeno como para el fósforo. Tenemos entonces 2 átomos de fósforo y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Iniciamos entonces asignando estados de oxidación a aquellos elementos para los cuales tenemos regla directa. Iniciamos con el calcio, estado de oxidación más 2 por pertenecer al grupo 2A. Oxígeno, regla general, estado de oxidación menos 2. Y entre las opciones que tiene el fósforo según tabla periódica, 2 de sus opciones de oxidación, tenemos el valor más 3 y más 5. Voy a chequear con más 3 para que se me igualen las cargas. Y procedemos entonces a sacar el total de cargas positivas y negativas. Vamos con el aporte del calcio. Tenemos en total 3 átomos de calcio y cada uno de ellos aporta un estado de oxidación más 2 para un total de 6 cargas positivas. Recuerda que se multiplica el número de átomos por el estado de oxidación. Tenemos en el caso del fósforo 2 átomos de fósforo y cada uno de ellos aporta 3 cargas. En estado de oxidación más 3 tenemos un total de 6 cargas positivas. Tenemos un total de 6 cargas positivas aportadas por el fósforo. Y en el caso del oxígeno tenemos en total 6 átomos, ¿sí? Multiplicadas por el estado de oxidación, tenemos en total un aporte del oxígeno de menos 12 cargas. Si hacemos la suma algebraica, efectivamente el resultado es 0. Vamos con este cuarto ejemplo. ¿Sí? Un compuesto que me aporta un átomo de litio y un átomo de hidrógeno. Independientemente, a estas alturas no sabemos si esto se trata de un hidruro o no se trata de un hidruro. Vamos a deducirlo. Eso nos determinará el estado exacto, el estado de oxidación exacto del hidrógeno. Por regla general, el litio, por pertenecer al grupo 1A, trabaja con un estado más 1. Por la proporción en la que se encuentran los elementos litio e hidrógeno en este compuesto, la única opción para que se igualen las cargas positivas y negativas es que el hidrógeno trabaje con menos 1. Esto nos lleva a deducir que este compuesto se trata de un hidruro, ¿cierto? Vamos a hacer la suma de cargas para verificar. El litio nos aportará una carga positiva, ¿sí? Y el hidrógeno una carga negativa. Y efectivamente al hacer esta suma el resultado da 0. Vamos con este ejemplo número 5. Tenemos un compuesto que nos aporta un átomo de bario, 2 átomos de oxígeno. Por regla general el bario tiene un estado de oxidación más 2 por ser del grupo 2A, ¿sí? Y la única manera para que se nos igualen las cargas es asignando un estado de oxidación menos 1 al oxígeno, ¿sí? Aquí deducimos entonces que este compuesto debe ser un peróxido. Muy bien. Verifiquemos entonces que la suma de cargas nos da 0. El bario aporta 2 cargas positivas y el oxígeno, como en el compuesto hay 2 átomos y cada átomo aporta un estado de oxidación menos 1, el aporte total de ese oxígeno será de una carga negativa multiplicada por 2, ¿cierto? Aquí tenemos entonces un total de 2 menos 2 y efectivamente la suma da 0. Por último quiero proponer un caso para un elemento,
este ejemplo tipo ion, ¿sí? Nos damos cuenta que es un ion porque nos aparece con una carga sea positiva o negativa. En este caso es un ion negativo. Entonces miremos qué átomos y en qué cantidad conforman dicho ion. Este ion tiene un átomo de carbono y 3 de oxígeno. Por regla general, para los elementos que tenemos regla directa, asignaríamos estado -2 al oxígeno, ¿sí? Y entre las opciones típicas del carbono tenemos que trabaja con un estado +2 o +4. Vamos a chequear con +4 para ver si la suma de cargas nos da equivalente a la carga neta del ion. Observemos, el carbono aportará 4 cargas positivas, ¿sí? Y el oxígeno aportará 3 por 2, 6 cargas negativas, ¿sí? Cuando hago esta suma algebraica, el resultado es -2, que corresponde efectivamente a la carga del ion. Para terminar, quiero que practiquemos con estos 5 problemas que he diseñado con el fin de que apliquemos todas las reglas vistas hasta el momento. Hasta una próxima oportunidad.